Mis queridos amigos, los amamos mucho. Es hora de dejar de lado sus expectativas para ustedes mismos, su futuro y los demás. En cambio, es hora de crear, de soñar. Es hora de sumergirse en sus corazones y escuchar profundamente lo que les parece correcto, bueno y amoroso en un momento dado. Luego, enfóquense en eso. Marinen esos pensamientos y acciones. El mundo y todos los demás en él se apresuran a ofrecerte una multitud de ideas, opiniones y sugerencias sobre cómo debes vivir tu vida, resolver tus problemas y manifestar tus sueños. El problema es que nadie más vive en tu cuerpo, nadie más tiene tu mente exacta, ni conocen los deseos más profundos de tu propia alma. Nadie puede decirte lo que es mejor para ti. La gente puede ofrecer sugerencias e ideas con las que puede resonar. También puede ofrecer muchas con las que tú no resuenas. Lo que haces, cómo eliges pensar y cómo te sientes como resultado, depende de ti. Hay tantas corrientes de pensamiento en su planeta. Solo hay una respuesta. Haz lo que te parezca correcto, auténtico y amoroso dentro de ti. Haz lo que se sienta edificante e inspirador, seguro, cómodo, saludable y feliz. Lo divino ofrece una corriente interminable de amor a cada aspecto de la creación, desde los componentes más pequeños de sus células hasta galaxias y universos enteros. Lo divino coordina los sueños y deseos de toda la creación. Todos los seres, desde los componentes más pequeños de sus células hasta las vastas galaxias, son conciencia y tienen necesidades para su existencia continua. También tienes el libre albedrío para expresar tus deseos. Si puedes imaginarlo, la fuente teje todos los sueños y deseos en corrientes de gracia para cada partícula de conciencia del planeta, para cada sistema y para cada ser. Ustedes, queridos míos, han provocado una corriente única de amor y gracia de la fuente, una con la que pueden flotar o luchar en contra. Con tus deseos, tanto expresados explícitamente como sutilmente deseados, has dirigido el amor incondicional de Dios en una corriente que te guiará si te alineas con sus corrientes hacia todo lo que has pedido. De hecho, tienes que ir con un flujo, pero no cualquier flujo, su flujo único, perfecto, diseñado individualmente y constantemente actualizado. Es fácil saber si estás alineado con tu propia corriente de gracia. Cuando tu energía fluye con tu corriente, se siente bien. Cuando tu energía se resiste a tu corriente, te sientes mal. Imagínate en un río. Si estás flotando sin obstáculos, el viaje es estimulante o suave y pacífico. Si el río está bloqueado con rocas o si intentas aferrarte a los árboles en las orillas, estás luchando contra una poderosa corriente. Te agotarás, te golpearás y tal vez incluso te sentirás como si te estuvieras ahogando. Conoces estos sentimientos en tu propia vida. Conoces la euforia de ser uno con el fluir del amor. Conoces el dolor de aferrarte a algo que alguna vez fue parte de tu vida, pero que debes dejar ir. Conoces el sentimiento frustrante de los obstáculos creados por el miedo y la duda. Y conoces la sensación de ahogamiento que sobreviene cuando te concentras en lo que no funciona. Queridos, pueden sentir su relación con la corriente que ustedes mismos provocaron. Entonces, ¿cómo regresas al flujo que conduce a todo lo que buscas cuando sientes que te has desviado? La respuesta es más simple de lo que te imaginas. Justo en el momento en que te sientes mal, frustrado, enojado, molesto, triste, preocupado o cualquier otra emoción desagradable, imagínate en esa corriente. Prueba pensamientos que se sientan mejor. Fluye amor hacia cualquier cosa que veas frente a ti. Haz algo que disfrutes lo antes posible.
Relájate. Libera la obsesión con el problema, enfocándote en algo que se sienta mejor. Permítete, como lo haría un niño molesto, distraerte con algo mejor por el momento. Sabrás cuando estés alineado con la corriente nuevamente, porque sentirás alivio. Empezarás a sentir la energía moviéndose a través de ti. Queridos, ríndanse a su deseo natural de sentirse mejor. Ríndete a tu deseo natural de concentrarte en cosas más agradables. Enfócate hacia adelante. Encuentra la corriente buscando mejores pensamientos. Hay muchas corrientes de pensamiento en su mundo ahora. Nunca jamás habrá uno correcto. Sin embargo, el denominador común en todos es el amor. Elige amarte a ti mismo lo suficiente para hacer lo que se siente mejor ahora. Tener el pensamiento que se siente mejor ahora. Tomar las acciones que se sientan inspiradas y alegres. Libérate de la esclavitud de complacer a los demás y flotar por sus corrientes, y en su lugar encuentra y alinea el tuyo, un pensamiento y una acción de mejor sentimiento a la vez. Muchas pequeñas corrientes se unen para formar una corriente. Muchos pequeños arroyos se unen para formar un río. Entonces, queridos, muchos ríos viajan, mientras viajan de regreso al océano del amor. Dios te bendiga.